En química analítica, el análisis gravimétrico o la gravimetría consiste en determinar la cantidad proporcionada de un elemento o compuesto presente en una muestra. Este es un método analítico cuantitativo, ya que determina la cantidad de sustancia midiendo el peso de la misma con una balanza analítica. Los cálculos normalmente se realizan en base a los pesos atómicos y moleculares y se fundamentan en la composición de sustancias puras y en las relaciones ponderales o la estequiometría de las reacciones químicas. Los métodos utilizados para el análisis gravimétrico son el método por precipitación y el método por volatilización. El primero es una técnica analítica clásica que se basa en la precipitación de un compuesto de composición química conocida, tal que su peso permita calcular mediante relaciones que generalmente son estequiométricas la cantidad original del analito en una muestra. En este método, el analito es convertido en un precipitado poco soluble, luego se filtra, se purifica y es convertido en un producto de composición química conocido y se pesa. Este método requiere que se cumplan ciertas propiedades como lo son baja solubilidad, alta pureza al precipitar, alta filtrabilidad y composición química definida al precipitar. Luego tenemos el método por volatilización. En este método se miden los componentes de la muestra que son o pueden ser volátiles. Este método solo puede utilizarse si el analito es la única sustancia volátil o si el absorbente es el selectivo para el analito. El método gravimétrico es una herramienta esencial en química analítica para determinar con precisión la cantidad de una sustancia en una muestra. Su principio básico, como vemos en la página, se centra en medir la masa del analito o de un compuesto derivado de él, después de aislarlo de una forma pura y estable. Este método se divide en dos enfoques principales, cada uno con sus propias aplicaciones y requisitos. El primero es la gravimetría por precipitación, donde el analito, por ejemplo, un ion como el calcio, se convierte en un precipitado insoluble, como oxalato de calcio. Este precipitado se filtra, se lava para eliminar impurezas y luego se calcina, para obtener un producto de composición conocida, óxido de calcio en este caso, que finalmente se pesa. Es ideal para análisis de metales o aniones, pero se requiere cuidado para evitar contaminación y pérdidas durante los lavados. El segundo enfoque es la gravimetría por volatilización, usado cuando el analito puede convertirse en un gas. Aquí calentamos la muestra hasta que el compuesto de interés, como el agua en alimentos o el dióxido de carbono en antiácidos, se evapora. La medición puede ser directa, pesando el gas capturado, o indirecta, calculando la pérdida de la masa de la muestra. Es rápido y útil para sustancias volátiles, pero menos específico si hay otros gases interfiriendo. Al comparar ambos métodos, vemos que la precipitación destaca por su exactitud y bajo costo, aunque es lento y laborioso, mientras la volatilización es rápida para analitos volátiles, pero más sensible a condiciones externas como temperaturas o flujos de aire. La elección entre uno u otro depende del tipo de muestra, la naturaleza del analito y los recursos disponibles. Ambos, sin embargo, comparten una ventaja clave. Son métodos absolutos que no requieren estándares externos, lo que los hace muy confiables cuando se ejecutan correctamente. En esta práctica se determinó el porcentaje de humedad y cenizas en los alimentos y suelo. El objetivo de esta práctica es determinar el porcentaje de humedad y cenizas en los alimentos y suelo, el cual nos llevará a comprender el uso de técnicas y aplicar métodos analíticos precisos que nos permitan evaluar y determinar el porcentaje de humedad y cenizas en alimentos y agua. Para esta práctica hay dos fundamentos químicos. El primero consiste en determinación del porcentaje de humedad, el cual el método se basa en la pérdida de peso que sufre una muestra por calentamiento hasta obtener peso constante. Esta pérdida de peso se debe a la evaporación del agua a la temperatura de ebullición o cerca de ella. El segundo es la determinación del proceso de cenizas, en donde la muestra se incinera a una temperatura de 550 grados Celsius para quemar todo el material orgánico. El material inorgánico que no se destruye a esa temperatura son los minerales y a esto se le llama ceniza.
Para esta práctica, los materiales que se utilizaron fueron crisol y pinzas para crisol, una mufla, una espátula, la balanza analítica, un desecador, una estufa y un mechero. Y de reactivos se utilizaron cereales, leche en polvo, harina de maíz y suelo tamizado. La manera de llevar a cabo la práctica es la siguiente, iniciando por la determinación del porcentaje de humedad. Se coloca previamente el crisol en la estufa a 103 grados centígrados durante 1 hora para eliminar la humedad. Transcurrido el tiempo, se debe sacar el crisol y llevarlo al desecador durante 20 minutos aproximadamente. Esto para llevarlo a temperatura ambiente. Después, se pesa en la balanza analítica el crisol vacío y se anota el valor. A esto se le rotula como B. Se pesan entre 2 y 5 gramos de la muestra en el crisol. A esto se le llamará A. Después se procede a llevar el crisol con la muestra a la estufa a una temperatura de 100 a 105 grados centígrados. Esto durante 1 hora. Después se saca y se coloca en el desecador durante 20 minutos. Esto para llevarlo a cabo a la temperatura ambiente. Se pesa el crisol con el residuo y se anota el valor. A esto se le rotula como C. Se proceden a realizar los cálculos y se guarda el crisol con el residuo seco para determinar el porcentaje de cenizas. En la parte B de la práctica se determina el porcentaje de cenizas. El crisol con más residuo seco se lleva al mechero. El residuo se incinera hasta que ya no desprenda humo. Con esto se elimina el resto de agua presente. Después se procede a llevar al horno o mufla a una temperatura de 550 grados centígrados por 45 minutos. Después se saca y se lleva al desecador durante 20 minutos hasta llevar a cabo a la temperatura ambiente. Se pesa y se calcula y se rotula como D. Esta práctica nos pide como resultados realizar los cálculos para determinar el porcentaje de humedad, materia seca y cenizas. Los primeros cálculos, que son para determinar el porcentaje de humedad, nos dice que el porcentaje de humedad es igual a la masa de agua sobre la masa de la muestra por 100. Y también tenemos que el porcentaje de humedad es igual a A menos C menos B sobre A por 100, donde A es la masa de materia inicial o la masa húmeda, o bien la masa de la muestra, y B es la masa del crisol pesado, y C es la masa del crisol con la muestra después del secado. Para los cálculos de materia seca, nos dice que el porcentaje de materia seca es igual a la masa de la materia seca sobre la masa de la muestra por 100, y que el porcentaje de materia seca es igual a C menos B sobre A por 100, donde C es la masa del crisol con la muestra después del secado, B es la masa del crisol pesado y A es la masa de materia inicial o la masa de la muestra. Y para los cálculos de las cenizas tenemos que el porcentaje de cenizas es igual a la masa de cenizas entre la masa de la muestra por 100, y también que el porcentaje de cenizas es igual a D menos B sobre A por 100, donde D es la masa del crisol más la masa de la muestra, B es la masa del crisol pesado y A es la masa de materia inicial o la masa de la muestra. En conclusión, podemos describir que la gravimetría es un proceso analítico fundamental que permite determinar la composición de una muestra con alta precisión, con materiales que no estén tan elevados en precio y siendo aplicable en ciencias forenses, en medicina, en química, en geología y en la industria farmacéutica.